Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. En primer término, queríamos dar cuenta del fallecimiento de Carlos Enrique Díaz, que no solamente se destacó como un notable futbolista, un cabeceador extraordinario, un hombre que a través del golpe de cabeza conquistó innumerables goles, tanto para Estación Quequén en la década del 70 como para la selección de Necochea, y compartió el plantel con muchos futbolistas ya de varias generaciones incluso. Un hombre que va a ser recordado, por supuesto, se transformará de ahora en más en una leyenda del fútbol de Necochea. Pero por otra parte, más allá de ser un extraordinario goleador, Carlos Díaz fue un activo empresario, a punto tal que formó parte de la empresa promotora agropecuaria SRL, que es Proagro, dedicada al transporte y acopio de cereales. Como tal, como representante de dicha firma, integró lo que es el Centro de Acopiadores Zona Puerto Quequén e incluso presidió dicha institución. Actualmente es presidida por Mauricio Díaz, que es uno de los 3 hijos de Carlos Díaz. Queríamos recordarlo con afecto, en lo personal también, tengo algunos recuerdos de él, tuve la posibilidad, por suerte, de poder tratarlo, lo admiré desde chico como futbolista, como deportista, y ya de grande, siendo ambos adultos, tuvimos la oportunidad de tratarnos y de tener un lazo afectivo y una muy buena relación, de modo tal que quería hacer este reconocimiento para Carlos Díaz, aquel recuerdo como futbolista y el reconocimiento como ser humano, y por supuesto nuestro pésame y nuestro saludo a toda la familia Díaz. Hoy el Centro de Acopiadores Zona Puerto Quequén cerró sus puertas como medida de duelo por este deceso de Carlos Enrique Díaz. Ahora sí, vamos a lo que es el programa de hoy, y por supuesto que el tema del coronavirus, la pandemia, lo que son los testeos, la vacunación, son cuestiones que no pueden dejar de abordarse, inclusive en un programa de opinión como este. Es por eso que hemos invitado a Cristian Volado, que es necochense, pero que está cumpliendo una función muy importante en la Cruz Roja Argentina, fuera de las fronteras de la ciudad, y ahora también lo está haciendo aquí en colaboración con un sinnúmero de voluntarios de aquí de la filial local y de otras localidades. Estuvo hoy en nuestra ciudad, por supuesto va a estar mañana en Quequén, donde se están haciendo los testeos gratuitos en relación con el COVID-19. Cristian, ¿qué tal? En principio, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo, equipo, audiencia? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muy activo, te vemos, bueno, decías fuera de cámara, quizás la cámara te tome un rostro cansado de varias horas de labor, ¿no? Sin lugar a duda, quizás con muchas horas de dedicación, cada vez más, no es algo propio individual, sino es lo que se replica en toda la Cruz Roja Argentina y en todo el movimiento internacional de la Cruz Roja, pero aún con mucha energía y con mucha fortaleza, en un momento que es cuando más el pueblo argentino lo necesita. Ya desde que comenzó la pandemia, que comenzaron las medidas restrictivas ya hace más de un año, veíamos a voluntarios aquí locales de la Cruz Roja, por ejemplo, en entidades bancarias, en diversos lugares, colocando sillas a los usuarios para que pudieran precisamente estar descansados y protegidos. En fin, esa es simplemente una de las labores que otras tareas han venido desarrollando en el marco de esta pandemia por parte de la Cruz Roja. La verdad que, bueno, particularmente en diciembre del 2019 ya disparamos las primeras alarmas y Necochea estaba más que al corriente del contexto global de coronavirus,
Y en marzo, tras las primeras declaraciones del Estado Nacional, empezaron con campañas en controles de ruta, en su momento con el vehículo institucional dando mensajes respecto a medidas de prevención, después el distanciamiento social en las filas del banco, el acompañamiento telefónico a adultos mayores a través de una línea de apoyo psicosocial que especialmente se abrió. Fueron alrededor de 70 las actividades que llevaron adelante desde el nivel local y continúan desarrollándola, ampliando equipo por un lado. La verdad que nuestra filial Necochea hoy tiene cerca de un centenar de voluntariado en su registro, es un número muy grande para una ciudad como Necochea, y activamente participan alrededor de 50 o 60 personas en la diversidad de actividades que hay, algo que nos tiene sorprendidos desde el nivel central, gratamente, y vemos que es una filial que viene en permanente crecimiento y con muchísima energía. Y bueno, y esta última tarea que están llevando a cabo es que en relación con los testeos, qué es lo que aporta la Cruz Roja, de qué manera se hace en colaboración o en coordinación con el municipio de Necochea en particular en este caso. Se hizo en La Dulce, se hizo en Necochea, mañana será Quequén. Efectivamente, la intención es continuar después de esto. Hoy hay 3 actividades principales que la Cruz Roja en Necochea lleva adelante. Por un lado, las campañas de testeo que se desprenden de una campaña nacional de la Cruz Roja en Argentina. Participamos en La Dulce con un hisopado cerca del 12-13% de la población de La Dulce, un número realmente alto, con resultados muy positivos y con la gente acercándose a todas las campañas que hemos realizado allí sábado y domingo. Continuamos el día de hoy con 753 personas testeadas en la ciudad de Necochea, con un índice de positividad cercano al 28%. Estuvimos trabajando desde las 10 hasta las 16 horas, en realidad empezamos un poquito antes por la gran cantidad de gente, y un trabajo que por lo pronto continuará el día de mañana, y después vamos a hacer un análisis junto a la Secretaría de Salud del municipio, con quienes articulamos todas estas acciones para ver cómo seguimos. Tenemos intenciones de trabajar más en el interior, tenemos intenciones de fortalecer al máximo posible la ciudad, pero por lo pronto mañana es la fecha confirmada, y en paralelo vamos a estar instalando uno de nuestros módulos sanitarios frente al Hospital Dr. Emilio Ferreira para contribuir con el bienestar de quienes van a visitar a algún paciente o quienes van como personas enfermas o con algún padecimiento que pasen por una zona de triage, en una zona cubierta, en una zona relajada, tranquila, y allí también pondremos recurso humano para colaborar con la increíble tarea que tantos médicos, enfermeros, personal de seguridad, limpieza, ambulancieros, choferes, etcétera, bioquímicos vienen realizando día a día. Bueno, uno es el recurso humano, que es fundamental, importante, además en este caso que es voluntario. ¿Algún otro tipo de recursos se aporta por parte de la Cruz Roja para este tipo de tareas, de testeos o tareas vinculadas con la salud, Cristian? Sí, particularmente lo que tiene que ver con testeos, el 100% de los recursos los puso la institución a disposición del municipio. Esto tiene que ver con el equipo de protección personal, que tiene su costo y que tiene sus especificaciones técnicas para todo el personal interviniente. Pusimos a disposición el recurso humano y material, lógicamente. Está trabajando también desde el día de hoy, con una muy buena articulación con el municipio local, nuestro observatorio humanitario, desde la sede central de la Cruz Roja Argentina, en el seguimiento de casos positivos de coronavirus, contribuyendo también al sistema local, que viene haciendo un seguimiento de todos los casos positivos en el distrito. Sumamos a esa tarea también nuestro recurso humano y toda nuestra infraestructura en tecnología y protección de datos para contribuir con esa línea de acción. Y bueno, vamos a estar aportando esta logística para el hospital. ¿Cómo se vive en la trinchera, por decirlo de alguna manera, esta tarea, en este caso, tratando de ver si la gente tiene o no el virus, si ha sido contagiada o no, en fin, con todas estas tareas que tienen que ver con la salud? Se cruzan, realmente hubo distintas emociones, porque esta es una de las primeras líneas que tiene la pandemia, la detección del virus, con lo cual el trabajo que hacen profesionalmente aquellos que están realizando las tomas de muestras es un trabajo, como bien decimos, profesional y es muy sistemático, con lo cual no hay tanta interacción con la gente, pero cuando uno ya pasa a entregar un resultado, sea positivo, sea negativo, se cruzan muchas emociones porque uno conoce hoy lo dañino y lo malo que puede ser para el organismo este virus, tiene algún familiar, algún allegado, algún conocido, alguien que ha pasado por una situación compleja y difícil. Entonces son momentos a veces de angustia, pero con buenos mensajes, con buenas indicaciones, tratamos de revertir esa angustia y transformarla en fortaleza. La verdad que es un momento quizá un poco estresante, pero en la balanza del día realmente nos deja muy satisfechos porque
somos conscientes de que efectivamente aportamos a la disminución del contagio de coronavirus. Hoy uno de los datos que nos sorprendió es que muchas personas eran asintomáticas, eran personas que no confiaban en que podían tener la enfermedad, que eran portadoras, pasaron o por curiosidad, o por tiempo libre, o por control, o por temor. O para tener cierta tranquilidad también. Y se fueron con un resultado positivo, que era algo que no esperaban. Claro. Pero como conversábamos con ellos, el poder haberlos diagnosticado, poder haber detectado ese terreno, lo que hace es evitar la propagación del virus tras cortar esa circulación de las personas en la comunidad. Así que eso por demás que es gratificante y por demás que contribuye al bienestar de todos nosotros. Cristian, hoy lo hablaba con Adriana Turiasi, que es la coordinadora de la vacunación aquí en el distrito, y yo le señalaba que advierto que hay una gran empatía de parte, yo diría, de la totalidad del personal que está cumpliendo el vacunador, todo el auxiliares de salud, todos los que están trabajando en el programa de vacunación tienen una gran empatía, se ponen en el lugar de la persona y no solamente que hacen una actividad profesional, que es la de vacunarlos, sino que también brindan una cierta contención en lo afectivo y en lo emocional. ¿Esto ustedes también lo advierten en este caso particular? Sí, y esto decimos siempre, lo que tiene que preponderar en cualquier trabajador humanitario de cualquier nivel, sea rentado o voluntario, el ponernos en el lugar del otro en todo momento, cuando damos una mala noticia, cuando acompañamos a alguien que padece la enfermedad, cuando estamos en un proceso de vacunación. Al principio quizá éramos mucho más empáticos, estábamos conociendo a qué nos enfrentábamos. Hoy hay un sistema, entre comillas, desgastado, pero como te comentaba Hugo hace un ratito, estamos con energías renovadas, hay que continuar con todas las medidas de prevención, de control, de cuidado y de gestión integral de esta emergencia, y hay que hacerlo con empatía. Tenemos que ponernos en el lugar del otro para también saber cómo aproximarnos, y hoy estamos en un momento, entre comillas, ideal para ser empáticos, porque ya conocemos mayormente todos, vos quienes nos están escuchando, conocen lo que genera este virus. Entonces, podemos hacer un ejercicio de ponernos en el lugar de esa persona, y es lo indispensable y lo clave para poder transmitir calma, para poder transmitir tranquilidad y generar esa confianza tan necesaria en estos momentos dolorosos. Cristian, vos que has tenido contacto y que siguen teniendo con la gente, con los profesionales, cuando ocurre este tipo de pandemias, y sobre todo aquí y en otros lugares, pero en Necochea en particular, donde ya se comienza a tener nombre y apellido de personas que han fallecido, que de las víctimas no es algo que ocurrió lejos o algo que ocurrió en otro país o en otra provincia o en otra ciudad. Se comienza a tener conocimiento del fallecimiento de personas conocidas. Esto genera miedo, lo advierto en muchas personas, y es razonable, que el miedo a veces paraliza. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es cómo uno debe actuar? ¿Qué debería hacer de aquí en más para tratar, por supuesto, de luchar desde el lugar de cada uno para evitar la propagación, o por lo menos que sea la menor posible del COVID-19? Creo que debemos continuar con ese miedo o con ese temor en tanto y en cuanto nos permita no bajar la guardia, no relajarnos. Es cierto esto de que cada vez tenemos algún allegado, algún conocido que le ha pasado mal, que no ha podido superar esta instancia, y acá es donde empezamos a tomar dimensión de lo complejo y lo grave de la situación. Hoy lo conversábamos con Ruth, se hizo público en medios, la situación del hospital municipal no es de las mejores, es una situación compleja, no crítica, y todavía hay muchas estrategias que el municipio viene implementando para que no llegue a un contexto crítico, pero ya cuando tratamos como ciudadanos de aproximarnos al hospital municipal, vemos que hay una infraestructura distinta, que hay un sistema con mucha más demanda, entonces empezamos a preocuparnos y a asustarnos. Ese temor no tiene que bajar, pero la diferencia quizá con el año pasado es que hoy sabemos cuáles son las medidas de prevención, sabemos cuáles son las medidas de cuidado y autocuidado, y sabemos cómo frenar esto. Pero ya hay una cuestión de responsabilidad social individual. Sí. Entonces va más allá de las medidas que puede impartir un Estado local, provincial, nacional, va más allá de las recomendaciones que vemos a diario por la televisión, por la radio, por la tele. Ya conocemos todo lo que hay que hacer para evitar la propagación del virus. Entonces, hoy más que nunca, individualmente, socialmente y por una cuestión de responsabilidad ciudadana y comunitaria, tenemos que al máximo cumplir con estas tres cosas que no han cambiado nada del año pasado, que es el distanciamiento social, el uso de un barbijo, un cubreboca, y no estar por más de 15 minutos con alguien. Con estas tres simples cosas
evitamos realmente la propagación del virus. Si empezamos a hablar, perdón, Hugo, con los casos positivos hoy de coronavirus, en algún momento hubo un descuido. En el 80, en el 90% de los casos hubo un descuido. Vamos a aprovecho la ocasión para aclararle a la teleaudiencia que vos concurriste con el barbijo correspondiente. Yo también llegué aquí al canal con el barbijo correspondiente, incluso hasta este estudio. Ahora nos los quitamos para poder efectivamente hablar claro, que la gente pueda entender, pero mantenemos esta distancia que es la adecuada. Tenemos gel y tenemos todos los demás elementos. Quería aprovechar para aclararlo, porque alguien puede preguntar, se están hablando de usar sin barbijo y ustedes están en cámara sin él, ¿no? Quería hacer esa aclaración. Por supuesto que tenemos en cuenta todas las medidas de prevención sanitaria para tratar de evitar que se propague. Bueno, y por suerte hasta el momento aquí en el canal no ha ocurrido, salvo una persona, pero que lo contrajo fuera del mismo, que padeció este virus tan dañino y que nos tiene a maltraer a toda la ciudadanía local, sino a todo el mundo. De hecho es una pandemia, ¿no? Exactamente, una pandemia que empezó con una epidemia que rápidamente se expandió en el nivel global, y que desde la Cruz Roja defendemos mucho este mensaje. La solución no es de la Argentina, la solución no es de Necochea, no es de Buenos Aires, no es de la Argentina, sino que acá tenemos que ser conscientes de que tiene que haber una estrategia global y tiene que existir una solidaridad global respecto a los programas de vacunación, a la accesibilidad a la vacuna. Tener a todo el pueblo argentino vacunado no sirve si el resto del continente, el resto del mundo va también con un programa de vacunación que encare esta misma lógica. Entonces acá ya traspasamos fronteras y vamos con el mismo mensaje de solidaridad y de unión, pero a nivel y a escala global, si se quiere. Claro. Sí, yo creo que particularmente que deben ser un complemento, ¿no? Quizás aquí está también faltando la cantidad necesaria de vacunación en la población, que todavía sigue siendo muy baja. En cuanto a las 2 dosis, era el 5% hace pocos días, y el 18% de la población solamente tiene las 2 dosis, ¿no? Es decir, es muy bajo todavía el número. Por suerte están llegando, en las últimas horas han llegado vacunas a nuestro país, y en las próximas horas seguramente aquí en Necochea también van a llegarnos. Esa era la esperanza que nos transmitían hoy desde el área de salud, ¿cierto? El arribo de nuevas dosis para aplicarse. Finalmente, Cristian, quería aprovechar para que un poco precises cómo funciona la Cruz Roja, porque vemos personas que trabajan, que se mueven, pero que cobran un sueldo. ¿De qué manera funciona? ¿Son voluntarios en serio? ¿Cómo es? La Cruz Roja es la organización humanitaria más grande y más antigua del mundo, ya con cerca de 160 años de experiencia en el campo humanitario. En Argentina hemos superado los 140 años de existencia humanitaria. Por principios fundamentales, es una organización de carácter voluntario que tiene un staff rentado que es inferior al 2% de toda su estructura voluntaria. Es decir, que de cada 100 personas que integramos la Cruz Roja, 2 son personal rentado para apoyar, y el mandato que tiene ese personal rentado es apoyar y acompañar al voluntariado. Claro. Y las otras 98 personas son voluntarias. Incluso sus dirigentes, nuestros presidentes, sus comisiones directivas y equipos de trabajo son todas voluntarias. La organización en el mundo trabaja con un sistema de voluntariado. Quien se suma a la organización como voluntario da parte de su tiempo sin poner un centavo, pero tampoco sin percibir un centavo. Claro. Tiene los respectivos seguros de vida, de accidentes personales, una formación que es una formación muy estricta. Uno puede ser parte de la Cruz Roja, pero tiene que pasar por un proceso formativo muy estricto, pero más allá de eso no existen otros requisitos, y tenemos diferencias con otras organizaciones no gubernamentales, porque particularmente la Cruz Roja es una asociación civil de derecho privado y con características internacionales, no una organización no gubernamental. Estamos amparados por convenios y tratados internacionales y con un marco propio regulatorio en la República Argentina. Tienen ya desde hace años la escuela de guardavidas, de formación de los mismos. ¿Qué otra actividad desarrollan regularmente? Regularmente, bueno, en el país, Necochea tiene una de las 35 escuelas, institutos superiores, centros de formación. Damos muchas carreras en la Argentina, aquí particularmente la formación profesional de guardavidas, pero más allá de esto, en este contexto de pandemia, los esfuerzos de la organización están centrados en 2 cosas: la respuesta, como esto que vemos de testeo, el apoyo al Plan Nacional de Vacunación, lo que vamos a hacer en el hospital, y la recuperación temprana. El país tiene
provincias o ciudades que están respondiendo a la emergencia y otras que todavía están en una instancia de recuperación temprana. Y apoyamos con programas de medios de vida, de apoyo psicosocial, de acompañamiento a adultos mayores. Son alrededor de 150 programas que vamos viendo el momento que atraviesan las ciudades y articulándolos. Cristian, muchas gracias y a descansar un poco. Al contrario, Hugo, muchas gracias a ustedes. Allí estuvimos con Cristian Volado, integrante de la Cruz Roja Argentina. Hacemos una breve pausa y vamos a escuchar a un consignatario de Hacienda, Leonardo Ruggiero, para que nos brinde su punto de vista acerca del cierre de las exportaciones de carne dispuesto por el gobierno nacional, con la intención expresada por el Poder Ejecutivo Nacional de que la carne sea más barata para los argentinos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Muy bien, tal cual lo habíamos anticipado, estamos con Leonardo Ruggiero, que es consignatario de Hacienda, y que más allá de que días pasados le efectuábamos una nota para el noticiero, cuando el gobierno nacional dispuso el cierre de las exportaciones de carne, queremos un poco abundar al respecto. Mientras vemos una fotografía que seguramente van a poner en pantalla, ahí vemos que esto fue escrito hace pocos días atrás. Esta es la sede Necochea de la sociedad rural local, sí, donde está esta leyenda diciendo que, bueno, que primero la carne es para los argentinos, ¿no? Más allá de que no debe pintarse un paredón de esa manera, ni esta ni ningún otro tipo de leyendas. ¿Cuál es un poco la opinión, la visión que tenés respecto de esta medida adoptada, que el objetivo planteado, con el cual se la fundamenta, es que se pretende abaratar el precio de la carne al mostrador para los argentinos? Bueno, creo básicamente que
es una falsa discusión que hemos tenido durante mucho tiempo. Se dio en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, empezó a discutirse esto en el año 2006 y se extendió casi hasta el final del mandato de los dos periodos, con consecuencias muy negativas para la producción ganadera, pero que lógicamente también son hasta hoy en día, digamos, las consecuencias son negativas para el consumidor, porque claramente esa discusión no nos llevó a tener más cantidad de carne, o mejor digo, o más oferta en el mercado interno que permitiera que la gente comiese la carne más barata. Digamos, eso no pasó, a pesar de que lo que sí pasó, digamos, a pesar de que digamos, las medidas tomadas, que no fueron solamente la restricción de exportaciones, porque hubo control de precios, condicionamientos en el funcionamiento de la libertad normal en la que funciona el mercado de Liniers. Claramente el resultado que tuvimos fue contrario lógicamente al planteo que se hacía del gobierno. Y la consecuencia de eso está dada en la liquidación que hubo en el stock ganadero, que nos vuelve a traer hoy a la misma discusión. Es decir, las consecuencias de las medidas tomadas en el año 2013, 2014, parte del 2015, hoy nos ponen otra vez en la misma discusión y realmente asombra que las medidas vuelvan a ser las mismas, porque está probado que esas medidas no funcionaron. Así que me parece que es una discusión en la que nos llevan a los argentinos a tratar, en este proceso que hemos tenido lamentablemente de división y de grieta de la que tanto hablamos, creo que también en esto se instala una grieta y que no es bueno, porque realmente no se está contando la verdad de cuál ha sido el proceso, pero que por encima de todo no ha beneficiado finalmente a los ciudadanos de la República Argentina. Creo que lo que sí hubiera beneficiado a los ciudadanos de la República Argentina sería que la ganadería hubiese tenido el comportamiento normal que tuvo durante décadas en materia de libertad de mercados, de rentabilidad para el productor, que eso hiciese que los sectores ganaderos creciesen en lugar de crecer, digamos, y que hoy pudiésemos estar no discutiendo esto, sino teniendo la posibilidad de cumplir tanto con las cuotas de exportación como con el mercado interno. La carne que se vende en el mercado interno y la que se exporta, ¿es de la misma calidad? No es un tema de calidad, es un tema de categoría de los animales que están destinados a cada una de las cosas, a cada una de las dos posibilidades. En el mercado interno los argentinos consumimos animales de menor edad y de menor tamaño que los animales que terminan yendo a la exportación. En la exportación se consume fundamentalmente un novillo que llamamos el novillo pesado, novillo de exportación. Hoy tiene una calificación dentro del Cono Sur que se llama novillo Mercosur. Es un novillo que está por encima de los 500 kilos, para que hablemos de cuestiones ya más específicas y más técnicas, mientras que en el consumo interno todas las categorías que se consumen son categorías que rondan alrededor de los 350 a 400 kilos, hablemos de tanto de hembras como de machos. Y además de eso, otra categoría que va destinada a la exportación es la categoría vaca, que la categoría vaca, si no tuviéramos la exportación abierta, terminaría dejándose en el campo, muriéndose en el campo y perdiéndose esos kilos, porque en realidad el mercado interno no absorbe esa categoría, porque es una categoría que está destinada a la industria y no a la carne de mostrador, digamos. Así que, como eso, digamos, la oferta es muy importante, hay un gran excedente que es el excedente que se exporta, la industria local consume lo que necesita, pero que en definitiva nunca es toda la oferta que se pone sobre la mesa, ¿no? Así que, por eso te digo, Hugo, la discusión, a veces por falta de conocimiento, creo que hay una mezcla extraña de ingenuidad, ignorancia y maldad, ¿no? Es una cosa que no nos cuesta definirlo y nos cuesta entenderlo, porque estamos haciendo todo para que el destino final de esto no sea el deseado, digamos, que los argentinos puedan acceder a tener mayor cantidad de oferta de carne, pero fundamentalmente que sea accesible la carne dentro de lo que es nuestra cultura alimenticia. Yo creo que tenemos que mirar atentamente lo que ha pasado en otros lugares, países que se nos parecen mucho, como el caso de Uruguay. Uruguay tuvo un proceso parecido al nuestro
y lo solucionó diferenciando perfectamente los cortes. Nosotros tenemos cortes preferenciales en la Argentina y en el gusto y en el consumo argentino que podríamos determinarlos claramente que son distintos a los cortes que se exportan. Claro. Con lo cual hoy la discusión no tiene mucho sentido. Creo que lo que hay que hacer es incentivar la producción ganadera para que el stock vuelva, como te digo, a ponerse sobre la mesa la cantidad que se necesita. ¿Y por qué se llega a estos precios de la carne al mostrador? Los precios de hoy, sí, evidentemente por la reacción que tuvo el mercado a partir del cierre de las exportaciones, ¿no? Está bien que estamos en una semana de paro, veremos qué ocurre después de la semana siguiente, pero te vuelvo a repetir, el resultado no es el deseado. O sea, si buscábamos bajar los precios, en realidad los precios han subido. La última semana, solamente en la última semana, subieron un 14%. Bueno, la problemática por ahí a lo mejor en la semana siguiente se irán estabilizando de acuerdo a la oferta que aparezca, claro. Pero claramente la problemática es más profunda. Hay que revisar, como charlamos con vos el otro día cuando me hiciste una nota, yo creo que hay que revisar seriamente la cuestión impositiva. Sí. Es un componente que es el 30-35% del precio final que tiene el consumidor en el mostrador. Y la carga impositiva, como la de la ganadería, la de la mayoría de las actividades, pero la de la ganadería puntualmente, que es la que estamos conversando hoy, es muy alta. Es muy alta. Solamente pensemos que en el precio final de la carne hay un 10,5% que es el precio del IVA, ¿no? Así que podríamos sentarnos y discutir un montón de cosas sobre el tema de la carne, pero creo que justamente lo que falta es un consenso y un lugar de discusión. A veces la historia se repite y aquí ha sucedido lo mismo porque curiosamente también en este marco donde se aplica esta medida hay un crecimiento del valor de la soja, de modo tal que teniendo dificultades para la producción ganadera y teniendo el aliciente de producir soja a un precio alentador, quizás esto puede hacer que se vuelquen hacia la soja y haya incluso menos producción agropecuaria. Ya pasó, Hugo, ya pasó. Esta discusión la tuvimos en 2012, 2013, 2014. Cientos de productores liquidaron sus stock ganaderos, se liquidaron alrededor de 7 millones de cabezas, se perdieron un montón de puestos de trabajo, cerraron más de 100 frigoríficos, y todo eso no es que el productor se bajó la cortina y vendió el campo, no, en realidad se dedicó a la agricultura, claro. Porque lógicamente cualquier producción, cualquier unidad productiva agraria es una unidad productiva como cualquier otra y necesita tener rentabilidad. Y la rentabilidad lo buscó a través de la agricultura. Y bueno, nosotros creemos que va a volver a ocurrir lo mismo, porque si lógicamente trabamos el proceso rentable de la cría y de la producción ganadera, vamos a tener que los productores van a volver a la agricultura en masa, va a haber un proceso de liquidación y después vamos a estar discutiendo esto mismo que estamos hablando hoy dentro de 5 años, pero tal vez las circunstancias sean peores, ¿no? Leonardo, ¿cuánto tiempo hace que estás dedicado a la... 30 años, casi. Y por eso que conoces muy bien el tema. Sí, conozco bien el tema, Hugo, porque aparte me permito decirte que estoy dedicado a la producción ganadera, soy consignatario como vos lo determinaste, pero también soy matarife y también vendemos la carne, digamos, llegamos al proceso final de la carne, así que conozco todo el proceso de la cadena y te digo que a pesar de que estoy ligado intrínsecamente al mercado interno, porque el 80 al 85% de lo que hacemos es el mercado interno, entiendo que las condiciones de la ganadería deben ser la rentabilidad para que el productor siga apostando a un proceso ganadero que nos permita seguir creciendo como país. El número de cabezas de ganado hoy por hoy. Alrededor de 53 millones de cabezas. Comparativamente hacia atrás. Son la misma cantidad de cabezas que tenemos en los últimos 70 años. Ha habido picos y ha habido bajas. En el 2007, 2008 hubo una baja importante. Bajamos por debajo de las 50 millones, estuvimos alrededor de 47, 48, volvió a subir en el 2015, hubo 2 o 3 años muy buenos de crecimiento. Necochea pasó en el año 2019, pasó las 200.000 cabezas en el partido, que no costaba lograrlo, pasó, creo que tiene 211.000 o 215.000 cabezas en el partido. Nosotros estamos hablando de una zona
que es una zona agrícola por excelencia, con excelentes tierras, ¿no es cierto? Y sin embargo logramos que la recuperación ganadera, a través de la exportación, de los precios y de la posibilidad de tener un buen negocio y una buena rentabilidad, nos dio que empezó a crecer la ganadería. Yo quiero destacar una cosa, Hugo, que no es menor, porque hablamos de la ganadería y parece que estamos hablando de un productor aislado que tiene sus vacas en el campo y que digamos, todo pasaría por ahí. Sí. En realidad la ganadería genera, mejor dicho, muchísimas fuentes de trabajo. Toda la cadena de la carne es casi, te diría, insospechadamente infinita en el proceso, porque no es solamente la carne que terminamos viendo en el mostrador, sino todo lo que tiene que ver con los derivados de la carne, a partir de los derivados de la faena, cueros, cebos, etcétera, y todo eso está dentro de la cadena. Trabaja muchísima gente en la cadena de la carne, muchísimos frigoríficos. Y otra cosa que es importante destacar para quitar fantasmas de discusión y cosas que se trata que provocan la división dentro de la sociedad, es en la Argentina hay más de 200.000 productores, casi 300.000, 270 creo que son en realidad, establecimientos productores ganaderos. Sobre 53 millones de cabezas te da no más de alrededor de 300 cabezas por productor, con lo cual se entenderá que son unidades productivas relativamente pequeñas. No estamos hablando de la Argentina de principios del siglo XIX, cuando estaban las grandes extensiones con las grandes explotaciones. Pero se han quedado con esa imagen en algunos casos, ¿no? Exactamente. Y cuando afectamos a la economía, estamos afectando las economías de ese tipo de productor, que es el productor medio, que por supuesto derrama en la localidad donde vive. Claro. Claramente es así. Además de, como te digo, todo lo que tiene que ver con el proceso de la industria de la carne, en la cantidad de gente que trabaja en los frigoríficos, ocupa mucha mano de obra, y eso hace que lógicamente esto se resienta, ¿no? Para recuperarse, para que se incremente el stock de cabezas, por supuesto que esto lleva un tiempo. O sea, no es como que uno planta una semilla y el año o antes la cosecha. Esto lleva un proceso más largo. Sí, el otro día yo lo escuchaba al presidente, que se equivocó un par de veces, lógicamente no tiene por qué saber y no es un hombre que esté ligado a la ganadería ni al campo, pero seguramente aquel que lo asesora debe hacerlo con mayor precisión, digamos. Se equivoca cantidad de cabezas con toneladas exportables, pero en un momento dice, del 2015 al 2019, cuando se hace la reapertura de las exportaciones, la ganadería la cantidad de cabezas solo creció un 5%. Un 5% en un proceso ganadero, para aquel que nos está viendo, pero que no es del tema, es muchísimo. Vos pensá que solamente el periodo de gestación de la vaca es de 9 meses. Claro, por eso a eso iba. Entonces, a partir de los 9 meses vos empezás a planificar con un ternero nacido cómo van a ser los próximos 24 meses. Es decir, que estamos hablando de casi 36 meses en un esquema de producción, con lo cual crecer a un ritmo de un 5% es muchísimo. Por eso, ojalá la Argentina pudiera crecer a un ritmo de un 5 o 6% anual en materia ganadera, y yo creo que eso nos daría que esta discusión que estamos teniendo hoy no sería la discusión de por lo menos en los próximos 5 años. ¿Cuál sería la principal medida que debería adoptarse por parte del gobierno para revertir este cuadro? Yo creo que la primera medida es la medida que se deben tomar todos los gobiernos en todas las cuestiones, no solamente en las cuestiones económicas ni en la ganadería puntualmente. Es el diálogo. Me parece que cuando hay diálogo se buscan y se tratan de tener acuerdos que hagan que no haya estas batallas innecesarias dentro de la sociedad. Y a partir del diálogo empezar a discutir, como te digo, una verdadera reforma impositiva que nos lleve a bajar los costos de producción. Claro. Eso es un tema fundamental. Y además de eso, mantener la posibilidad de que tengamos esa diferenciación dentro de lo que es la exportación y el mercado interno. Es decir, si la exportación tiene mayor rentabilidad, porque lógicamente hay un tipo de cambio que favorece la exportación, bueno, lógicamente tendrá una condición impositiva. Y el mercado interno tendrá otra condición impositiva que hará que los precios dentro del país se vendan, o mejor dicho, que la carne dentro del país se venda en otros precios. Yo debo decirte ahí sobre un tema que he leído en algunos que escriben. De todas maneras, no estamos en valores internacionales de la carne. La carne que nosotros consumimos, por supuesto que no consumimos carne a valores internacionales. Esa es una discusión falsa también. Pero bueno, me parece que es buscar, ya te digo, ese tipo de acuerdo, y me parece que apuntar a canalizar eso, que va a ser un proceso que va a llevar un tiempo,
pero que lógicamente no vamos a estar discutiendo, como te digo, dentro de unos años lo mismo. Pero tengo claro otra cosa también, ¿no? Que no es un tema menor, Hugo. Los tiempos de la política no son los tiempos de la producción. No. La política trata de resolver rápidamente lo que le hace falta, y sobre todo en un año electoral. En la coyuntura, sí. Entonces la política toma, en este caso el gobierno toma esta medida, que va a tener un efecto inmediato, que puede ser a favor o en contra, pero va a tener un efecto inmediato. Ahora las consecuencias son a largo plazo. Y las consecuencias en la producción. Por eso el efecto de la política es buscar un resultado inmediato. Ahora las consecuencias son a largo plazo. Creo que la mirada debe ser de gente que esté ligada a la producción y que pueda componer parte del equipo de gobierno, que me parece que es un poco también lo que está faltando. Leonardo Ruggiero, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme. Así estuvimos escuchando a Leonardo Ruggiero, vinculado con la producción de ganado vacuno. Ganado vacuno, sí, únicamente. Hacemos una breve pausa y vamos a compartir un café de cierre con el arquitecto Jorge Freitas, que no solamente habla de arquitectura, sino también de la historia, fundamentalmente de Necochea, Quequén y el resto del distrito. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada, de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad.
Bien, lo decíamos, estamos compartiendo este café de cierre con el arquitecto Jorge Freitas, que se dedica no solamente a la arquitectura, sino también y mucho a la historia de Necochea, que quien está y el distrito acaba de publicar un libro, aquí lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, también en una fotografía que seguramente ahí está ya la tapa del libro, Historia de Necochea, de Quequén Necochea, 1892-1913, del tren al tranvía, volumen 3. Este es el volumen Esto, 3. bueno, quiere decir que ha habido una obra previa. Cometí, digamos, producto de la edad, no olvido, iba a traer 2 ejemplares, me quedan nomás del 1 y del 2. Porque el 1 es la gestación, es decir, cuando el bebé aún no ha nacido. Claro. Digamos, esta era una tierra de indios. Sí. Incluso culturalmente, desde el punto de vista del lenguaje, somos araucanos. Por ejemplo, el término che significa gente, que casi nadie sabe por qué el término che. A los argentinos dicen che. Sí. Por ejemplo, pehuenche, gente de los pehuenes, de los pinos. Ajá. Puelche, Huerque Puelche, que era una compañía de acá. Sí. Puelche era mensajero de la gente del este. Puel es este, pero los araucanos componían las palabras, ¿se entiende? Sí, sí, perfectamente. Para transformarlas en frases. Y toda la guerra del Malón que hubo acá, hasta llegar a 1881, que es cuando la madre de Necochea, que es Quequén, la va a parir a Necochea y la va a parir también a Mar del Plata. Pues para mí Quequén es madre de ciudades. ¿Por qué sí que es madre? Es madre de ciudades, para mi punto de vista, lo he sostenido en congreso y todos estos lados. Mirá, el invento de la palabra madre de ciudades no es mío, claro, sino que Santiago del Estero es madre de ciudades. Santiago del Estero funda 5 capitales, ¿no? Hace 400 años atrás. Sí. Santiago del Estero, Salta, Catamarca y me olvido 1 o 2 más. En consecuencia, ella con corrientes colonizadoras, pero en Quequén le pasa como un signo, digamos, de no poder sobresalir y saltar. Si uno cruza, va a la loma de Gil abajo, lo invito a los necochenses que vayan, va a haber una placa que dice primer embarque, 4 de octubre de 1870. Es decir, ahí don Pedro Luro establecía en los embarques, en sus goletas, que eran barcos que llevaban 90 toneladas. ¿Y por qué en esa época? Porque en realidad lo que embarcaba era una carne mala calidad, muy mala calidad, que es el tasajo, que es la carne salada pero no secada como el charque, sino humedecida. Bien. Embarcaba allí Embarcaba en Quequén y de ahí salían los mercados esclavistas, después de Buenos Aires, a Brasil, que recién saca la esclavitud en 1888, a Cuba, que la saca creo que en 1896, y Estados Unidos, que sí la saca en 1865. O sea que ya un mercado había perdido, pero era de gran actividad. Para mi opinión, Quequén pasa lo siguiente: mucha gente dueña de grandes extensiones sostenía, está escrito, que había que tenerle más miedo que a la chuza del indio a la pala del fundador, porque la chuza se va pero la otra se queda, decía. Y Müller, usted sabe bien que, digamos, que las angustias que tiene el ser humano, las primitivas estoy hablando, la primera es el comercio. Usted no come y bebe, orgánicamente está mal. La segunda, que corresponde también al orgánico, es el frío. Usted tiene que abrigarse o desabrigarse. Y la tercera, que tiene connotaciones totalmente políticas por el tiempo de los griegos, es el destierro. Que lo echen de su tierra. Muy poco creo que pueden soportar el destierro. En consecuencia, los pobladores que cargaban los barcos de Pedro Luro no habitaban la tierra, pero no eran sus ocupantes legales. Tenían una estabilidad legal. Entonces, los sectores que no permitían que se asentaran esta gente hacen que Pedro Luro se vaya a Mar del Plata. Y Pedro Luro pone en marcha en Mar del Plata parte de sus sueños, que es un muelle de hierro, una fábrica de negro humo, el tasajo y una acopiadora de lana que hace grande a Mar del Plata. Porque ¿quién nace antes que Mar del Plata? Mar del Plata es 1874. Pero los otros pobladores, ¿cómo iban? En consecuencia, Murga, cuando lotea Necochea, la lotea rápidamente. Y la gente que se cruza para acá. A Necochea, ¿por qué? Porque le dan arraigo. En consecuencia, yo sigo considerando que Quequén es madre de ciudad. Es mi punto de vista por estas dos cosas concretas. ¿Esto está guardado en los volúmenes anteriores? Esto está guardado en
en los volúmenes anteriores, en el volumen 2. Bien. Incluso yo estaba mirando publicaciones, mirá qué casualidad, del 2003 del Ecos Diarios que yo menciono esto. Y en Congreso lo he mencionado. Bien. Yo te propongo un juego televisivo que es, vamos a ir viendo fotografías, que por supuesto son escaneadas del libro, de la obra de Freitas, y nos vas a ir comentando de qué se trata. A ver si tenemos la primera de ellas en pantalla. Esto es el... Esto es el día de mi cumpleaños. No, lo voy a decir por qué. Porque es el 2 de agosto. Yo cumplo el 2 de agosto. Pero de 1894, cuando llegó el primer tren. Ah, esa es la llegada del primer tren. Ven que está la estación allá atrás. Sí. Y toda la gente. Y la presencia, ¿no? Cómo vestía la mujer, los bebés. Está sacada, digamos, del lado del río. Esta es el inicio del libro. Exacto, bueno, de hecho el libro dice del tren al tranvía. Sí. Bueno, ahí vemos, esto es un dibujo de lo que es la estación de Quequén. De Quequén. La otra es la estación Necochea, hoy inexistente, hoy es la Escuela de Arte. Exactamente. Exactamente. Bueno, acá se nota que el autor del libro es arquitecto, por el dibujo, obviamente, ¿no? Muy prolijo y muy característico de un arquitecto. Sí. Seguimos con la siguiente fotografía. Sí, cómo no. Bueno, acá están los canillitas. Esto es una imprenta, pareciera. Claro, esta en realidad es una foto que yo menciono más, la uso porque no tenía foto en ese momento de la cantidad de periódicos que se editaban en Necochea. Era impresionante. Porque aparte, como hoy día manifestaban posiciones políticas, incluso llegaron a agarrar a tiros. Claro, estaban más no sé si embanderados, pero entre radical y conservador. Identificado cada medio con una ideología política. Exactamente. Estaban diarios socialistas, diarios conservadores y diarios que respondían al naciente radicalismo. Más aún, quiero, en el tomo que estoy escribiendo, que es el 4, aparecen los primeros periódicos de la Argentina y creo que de América Latina escrita por mujeres en Necochea, que se llama Nuestra Tribuna, de Rouco Buela, de 1922. Las hacía escribir en ese pueblo chico y las mujeres comenzaban a cumplir un rol importante porque eran reconocidas como escritoras. Publicaban por la publicaban ellas y escribían ellas. No hacían otros casos que se tenían que hacer pasar por hombres, como un nombre ficticio. O sea, ese es un paso importante. Comienzan a ser insolentes, cosa que es buenísimo porque comienzan a enfrentar con valentía. Claro. Se llamaba Nuestra Tribuna. Y es un hecho que ahora comienza a ser reconocido cada vez más, pero estaba totalmente tapado. Incluso yo tengo la suerte de tener una fotocopia, unos ejemplares. Incluso un colega de ustedes, cuñado, es nieto de una de las que escribía. Ah, sí, Mario Raúl Cuñado. Mario Raúl Cuñado. Exacto. Tenemos otra fotografía ahí en pantalla, seguramente, para poder seguir viendo de qué se trata. Esto sé qué es. Sí, sabe usted qué es. Sí, yo sé que hoy eso es la estación hidrobiológica. Bueno, pues ¿sabe lo que era? El obrador del puerto. Sí. Ahí se guardaban las herramientas, ahí se ve hombre con herramientas, y tenía 2 aleros y... Es una foto de aproximadamente 1912-13. Es decir, era un obrador hecho en madera. Claro, que es donde se entrega, medio se ha perdido más de una vez el conocimiento. Es donde uno entregaba al operario la herramienta y se la hacía firmar. Y que la tenía que devolver antes de irse. Claro. Y por supuesto había materiales, pero centralmente eran las herramientas. Este es el obrador de cuando se hacía. De Puerto Quequén. Esto vino importado de Holanda, me parece. No es francés, pero lo trajo la compañía francesa. Bien. Y luego no se destruyó, no se deshizo. No se deshizo. Es la primera construcción prefabricada de Necochea. Que quedó para siempre. Que demuestra que la prefabricación es buena si está bien hecha. Está bien hecha. De hecho, persiste hoy por hoy este edificio, está allí al lado. Es el Museo de Rivadavia. Exactamente. Es decir, depende del Museo Bernardino Rivadavia, que está en el Parque Centenario de Buenos Aires. Sí, ahí corría todos los días. Buena memoria. Sí. Bien, vamos a... acá está nevando. Está nevando. Fundadora, no ve la nieve abajo, están muertos de frío. Bueno, es la parte alta de Quequén, así lo que se conoce como la Loma de Gil. Exactamente, porque la fundadora era de Gil. Claro. Y abajo de ahí se habían hecho los primeros embarques. Estaba hablando de comercios, ¿no? Claro, digamos que, bueno, el hecho novedoso es que hubiera nieve, cosa que no es muy frecuente aquí en Necochea. Continuamos con más fotografías, Fernando Lipato, que está la Margarita, o Margarita, no sé cómo se denomina. Lástima, no sé si, bueno, yo he hecho 2 dibujos. Ajá. En realidad yo tengo una foto de 1890 de esta casa. Esta casa que está en la calle 60. Sí.
entre I-57. Sí, para que lo ubiquen en diagonal con En diagonal con el Colegio Nacional. Exactamente. Pero esta casa era así, pero sin los adornos. Era la criolla, con esa entrada. Cuando se consideró culturalmente poco fino lo criollo, conceptualmente se miraba hacia afuera. Claro. Dice, de cada 10 pintores que pintan el Sena o el Támesis en la Argentina, uno solo pinta el río Paraná, decían. Bueno, toda esta ola de lo de afuera hizo que esta casa se utilizaran, como ustedes pueden ver, distintos tipos de adornos que se traían importados. Claro. Leyendo en 1914 el libro, 1914. Se hizo esta mansión de allí todavía está existente. Claro, la base de la mansión es 1890. La remodelación es de 1914, 13. Y conserva prácticamente la misma fisonomía hoy por hoy. Gracias a Dios. Se conserva. Sí. Bueno, leyendo el libro, parte de lo que pude leer rápidamente con el medio del trabajo, me llamó la atención una frase que alguien decía, que no recuerdo tampoco quién. Ustedes que copian tanto, que copian de los franceses, de los holandeses, de los alemanes, ¿por qué no copian lo mejor que tienen ellos, que es la originalidad? Exactamente, porque original es volver al origen. El término exacto es volver al origen. Y porque si no nos va a pasar lo que alguien dijo, no seamos como el mono, que vio al hombre blanco afeitándose y tomó la navaja. Claro. Seguimos con más fotografías. ¿Cómo no? Sí. Bueno, es un dibujo, pero hecho sobre una foto mía de... Esto no tendría que haberse hizo. Esta grúa yo la conocí en 1970 y era la puerta de entrada a la Escollera Sur. Esto es lo que se llamó la grúa Titán. La grúa Titán. Sí, la trajo la compañía francesa, era vapor, pero la vendieron como hierro viejo y desapareció. Claro. Insólitamente estaba en buen estado, no digo locomoción. Yo tengo una foto ahí sacada con un amigo mío de la Facultad de Arquitectura y creo que la sacaron en 1970. Grúa que se utilizó para la construcción de la escollera. Los bloques, porque hay una cuestión. Los bloques venían del lado de Quequén. ¿De dónde está Sitio Cero? Sí. Bueno, ahí se hacían los bloques. Primero se tiraba la piedra bruta, que venía de la cantera de Los Pinos, y después se hacían los bloques de hormigón para darle terminación a la escollera, porque la parte de abajo de la escollera es toda piedra bruta. Claro, y arriba se ponen se ponían los bloques. Estos bloques. Incluso tienen los años algunos. Si no se fija, están en el hormigón. Tiene una en el hormigón. 1917. Sí, en algunos se lee exactamente. Bueno, ahí vemos la grúa Titán dibujada por el arquitecto Freitas. Sí. Continuamos con más fotografías. Bueno, acá está una grúa más chiquita. Es el inicio de la Escollera Sur. Ahí están poniendo la piedra bruta. ¿Esto qué es una grúa flotante? No, es una grúa que está sobre rieles, pero es una mucho más chiquita. Esta va a poner la piedra bruta. Y después, porque la grúa Titán se deslizaba sobre 4 rieles. 4 rieles eran. Sí. 2 pegados y 2 pegados. Bien. Continuamos, ahí vemos esta histórica fotografía. Ahí esto es. A mí me resultaba extraño que un temporal hubiera hecho que un emprendedor como Gardela dejara de construir puertos. Y en realidad, después investigando, capitales interesados en que el puerto no fuera criollo, lo quebró a Gardela. Estos postes que todavía están dan la razón de ser a Puerto Gardela, que tenía una compañía naviera. Bien. Gardela. Esto viene bien para precisamente preguntar quién fue Ángel Gardela, por qué ahora se ha hecho un paseo. Y está muy bien que se reivindique el nombre Gardela. Que sea precisamente que lo hizo el consorcio, reivindicando el nombre de Ángel Gardela. Gardela. Lo mismo, la calle 4 bis, uno de los que más molestó, si se quiere decir, fue para que le pusieran Azúa esa calle, porque era un vasco cabezón, que lo cual no es ni malo ni bueno ser cabezón, depende para qué. Hizo el primer hotel. Y construye en los baños, porque la ciudad termina en la avenida 10 acá. Este Gardela se va con la mujer y construye el primer hotel, que se llamaba el San Sebastián Argentino, en 89 y 2. Eso obliga que se empiece a construir y tal o temprano, bueno, vamos a comprar esta tierra a los Díaz Vélez y hagamos el trazado de la villa, que ahí aparece todo como fue reglamentado. Y Gardela entonces, como decía... Y Gardela es el iniciador de Puerto, a boca del río. Exactamente. Bien, y esos pilotes que hoy por hoy se conservan, que alguien se pregunta por qué, de dónde, por qué es esto, bueno, eso pertenecía a lo que se llamaba Puerto Gardela en ese momento, también ese sector, ¿no? Se conocía como Puerto de Gardela, porque él tenía una compañía de vaporcitos, de vapores chicos, porque recién estaban haciendo, y de veleros, acá y en Mar del Plata. Bien. Porque se usaba mucho el transporte de costa, que debemos recuperar aparte, porque es baratísimo.
Es baratísimo el transporte en forma masiva. Exacto. Bien, continuamos con más fotos del libro. Estamos hablando en base a fotografías del libro. La idea es que la gente se aliente. Lo disfrute un poquito. No, que sea alentada para luego querer leer el libro, ¿no? Sí. ¿Este es el edificio de prefectura? Sí, señor. El edificio de prefectura. Bueno, hoy ahí está solitario totalmente. Solitario, como si fuera un hotel de playa. Totalmente solo. Hay playa entre medio de las dos escolleras. Esta también es una foto, creo que no recuerdo bien, creo que es de 1918, 19. Claro, uno se sorprende por eso precisamente, ¿no? Porque no hay nada alrededor del absolutamente mismo. nada. Porque eso era playa en realidad. Porque, digamos, se modificó la boca del río y lo modificó un gran ingeniero argentino que llamó Huergo. Sí. Huergo viene a Necochea y modifica la boca del río, la barra que se formaba al sur, para volcarla aún más, porque el río pasaba por lo que donde hoy Sitio Cero, todo eso era río. ¿Entiendes? La barra, como ahora se forma, pero se formaba, y Huergo tuvo que hacerlo. Huergo hizo un gran aporte en ingeniería argentina porque discutió con Madero el puerto de Buenos Aires, que se hizo a la inglesa, y el puerto de Buenos Aires a la inglesa no sirve porque son puertos para tener grandes diferencias de marea. ¿Por qué? Porque el barco queda como encallado y a las 6 horas vuelve a flotar, ¿se entiende? Por la diferencia de marea. El río de la Plata tiene 56 centímetros de diferencia de marea, claro, y apenas en 9 grados no sirvió, salvo para embarcaciones chicas, como se puede ver. Claro. Inmediatamente Huergo demostró que había que hacerlo a la criolla e hizo Puerto Nuevo. Y vino a Necochea y hizo esto también, la boca. Bien, personas que están vinculadas con el puerto, estamos hablando de Puerto Madero, que es Eduardo Madero. Claro, Eduardo Madero. Exactamente, ingeniero Huergo, también una avenida capital que lleva su nombre, precisamente vinculado siempre con la... Vinculado fuertemente a la actividad portuaria. Exactamente. Continuamos con más fotografías, allí vemos algo que, si no me equivoco, es el molino. Es el molino. O lo que fue. Un molino hasta que se fue deteriorando, luego fueron un incendio. Un edificio espectacular. Hoy es de propiedad del Centro de Acopiadores, zona Puerto Quequén, que tenía la intención de volver a hacerlo para que fuera un complejo edilicio, pero bueno, sucesivas crisis económicas lo han frenado por lo menos. Y encima se quemó por dentro, como se queme el alma una persona, porque adentro tenía vigas y la pinotea que había. Materiales y unas pinoteas fantásticas, y unas máquinas que dotaban de esa época, creo que es de 1905 o 6, y la primera usina funcionó ahí. Bien, a ver, nos apuramos a ver, bueno, esto es... Esta acción creo que la había comprado mi abuela, después yo la puse. Bien. El molino es de Tres Arroyos, y mi abuela es una de las... Nos apuramos un poquito para terminar con más acciones de esas. Bien, esta era una en el molino del río Quequén. Tenemos más fotografías, así vemos. Esta es una casa que la de Zavala. De la familia Zavala, exactamente, existente en la calle 54. 54, sí. Exacto. Esta fue construida alrededor de 1911. Bien. Bellísima. Y este es el Hotel Vasconia, que se perdió, lo demolieron y hoy está un hermoso lote baldío, como el lote baldío del Hotel España. Lo que yo creo, volviendo hoy, que había que aprovechar para... ¿Quién dijo que la plaza tiene que medir 100%? Una plaza puede ser un cuarto de manzana. Claro. Y protegido para que lo use la comunidad. Para mí hay que recuperar eso con el concepto de devolverlo a los propietarios después que sea la plaza. ¿El Hotel Vasconia está ubicado en qué lugar? En la 66 y 59. 59. Sí, exactamente. Ahí hay pretensión de hacer un edificio ahora. Claro. Bien, ahí vemos un dibujo de lo que es la estación. Lo que es la estación de Necochea, con los andenes que venían todos prefabricados, eran de hierro, bellísimos, y que aún se conservan, gracias a Dios. Esto es... Por suerte. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bien, a ver, vamos concluyendo. Ahí vemos... esta es la balsa de Gil. La balsa de Gil, exactamente. Con lo que sería lo que llamábamos vulgarmente un forté. Claro. Es una foto alrededor del año 1920. La balsa se ve al fondo, una modelo de frente. Y la modelo esta... se puede verificar que es después de la Primera Guerra, porque tiene falda más corta y el sombrero hongo, vio que de las películas del 30. Exactamente, sí. Bellísima esta foto. Bueno, creo que es una muy buena foto para ir cerrando. Ahí tenemos, hablando de producción agropecuaria o agraria en este caso. Donde los chacareros, esto está acá en la avenida 58, pero en todo el país, una de las bases sociales del radicalismo, del irigoyenismo, fue el grito Alcorta. El grito Alcorta es un levantamiento de chacareros porque eran realmente abusivos los contratos, incluso yo los pongo. Y estos se están manifestando con ese tractor a vapor que se quedaba fijo en las cosechas, y con esa rueda que está arriba de la otra rueda, movían la cosechadora.
que estaba como un cajón y le tiraban adentro el cereal. En serio, no era que se movía sola No, por eso digo por que sí misma, digamos. el campo, la diferencia que tenía a 100 años es que ahora las máquinas se lo comen al campo. Sí. Antes el campo se movía hacia la máquina. Claro. Sí, ha ido cambiando en ese aspecto. Sí, con calderas se prendían fuego aparte. También. Jorge Freitas, estamos disfrutando de este café y observando fotografías del libro que acaba de publicar, así que si usted quiere saber más de Necochea, de Quequén, de la historia, eso sí, hasta 1913, pero con muchos datos curiosos y con mucha información, no tiene más que conseguir este libro, se llama Historia, Quequén, Necochea. ¿Está a la venta el libro? ¿De qué manera? Está a la venta en las librerías del centro y de la playa. Ah, bien. Y nada, y hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a buscarlo y adquirirlo, exactamente, pero así se va a enterar. Tiene un objetivo este libro, sí, que yo lo redondeé en una frase. Yo estoy desde 17, 18 años que descubrí que Necochea, que me llevó a escribir, que no había arquitectura industrial, me llevó a escribir historia, porque había como un vacío, salvo los grandes trabajos de Ratti. Egisto Ratti. Yo toda mi vida voy a luchar y lucharé para que lo propio deje de ser ajeno y lo ajeno propio. O sea, sabemos más de la Wells Fargo, de la diligencia de los Cowboys, que la que iba a Santa Marina. Y sabemos más qué quiere decir good morning, qué quiere decir Pehuenco, o Calfú Curá es piedra, Calfúa es azul. No digo para reincorporarlo, pero que el chico dibuje el plano de su barrio. Antes que el río Nilo, que es donde nunca se van a mojar los pies, o el Támesis, porque se los va a mojar en el Quequén. Esa es la lucha, que conozca dónde va a vivir. Su lugar, exactamente. Muchas gracias, exactamente. No, usted lo merece, muchas gracias por darme este espacio. Por favor, así con Jorge Freitas, en este café de cierre llegamos al final de El Ciudadano. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 21. Chau, hasta entonces. Sí, muchas gracias.